Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo y tu hermano Juan Carlos León. Y quiero bendecir tu vida hoy con una palabra que Dios colocó en mi corazón. La Biblia dice en el Salmos capítulo 119, versículos 25 al 28 de la siguiente manera. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Bueno, el día de ayer estuve hablando acerca del proceso de la germinación, donde dicho proceso tiene una fase importante y principal, que es la fase de la absorción del agua. Con base a este proceso de germinación, el Espíritu Santo me hablaba de que esto, cuando el agua era absorbida por la semilla, una semilla que de pronto para nosotros está muerta totalmente, ella con el proceso de la absorción del agua, ella vuelve otra vez a vivir. Y aquí en este pasaje el salmista David estaba hablando de la expresión vivifícame. Vivifícame con tu palabra. Y en esta semana voy a estar comentando, voy a estar hablando acerca de este tema que el Espíritu Santo me ha regalado para compartir con ustedes. Y realmente lo primero que quiero compartirles en este día es que al mirar y leer una y otra vez detalladamente este pasaje del Salmo 119, del versículo 25 al versículo 28, les invito a que lo lean todo completo. Está dividido por fases este salmo, y el salmista David estaba expresando a través de la palabra de Dios en esos momentos lo mismo que expresa en otros versículos, como lo había comentado en el versículo 25, 37, 40, 50, 88, 93, 107, 149, 154 y 156, él expresa la misma frase, vivifícame. Y entendiendo que vivificar o vivifícame, como dice la expresión de la palabra, tiene su significado en latín, o su expresión en latín que significa vivificaré, que es hacer vivir. Y lo único que podía hacer vivir la semilla era la absorción del agua. Así en nuestra vida lo que nos hace vivir es la vida que Dios nos da cada día. Pero al leer este salmo, lo que el Espíritu Santo nos está guiando para este día es mirar las expresiones en las cuales el salmista David estaba manifestando en este salmo. El salmista David estaba manifestando un proceso, pero este proceso que estaba manifestando David era un proceso diferente. No era el proceso como en el Salmo 61, que Dios había enviado al profeta para revelar su pecado, y estaba pasando por un proceso de arrepentimiento, y un proceso donde él se estaba arrepintiendo por el pecado que había intentado encubrir, que pensaba que en algún momento pensó que Dios no lo había visto, pero Dios lo había descubierto todo. Aquí estamos hablando de un proceso diferente. Mira las expresiones de David. David en este momento del Salmo 119 nos deja a nosotros una enseñanza maravillosa. ¿Sabes por qué? Porque en aquella época no tenían una iglesia como de pronto tú y yo podemos asistir todos los fines de semana o entre semana o los domingos en la iglesia. No tenían el libro, la palabra de Dios no la tenían, sino que ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios, y que nosotros podamos hoy encontrar a través de esas experiencias que ellos tuvieron, podamos encontrar la salida y la respuesta de Dios a muchas situaciones y circunstancias de nuestra vida. David estaba expresando aquí que él estaba abatido, pero estaba abatido no por un pecado, estaba abatido por una situación más del alma, más en su vida espiritual. Se había desmotivado de pronto espiritualmente, había perdido de pronto como el norte en la parte espiritual. Y dice la Biblia, aquí en el versículo comienza diciendo, abatida hasta el polvo está mi alma. Y es cuando él pide, vivifícame. O sea, en pocas palabras, cuando yo leía esa frase otra vez, el Espíritu Santo llevaba a mi mente como cuando estamos pasando por un momento de desierto. Cuando estamos pasando por un momento desértico en nuestra vida, un momento donde estamos pasando por pruebas, estamos pasando por dificultades, y nosotros lo llamamos desierto. Y un desierto es una condición bastante árida, donde el calor está bastante fuerte, donde está la tierra totalmente seca. Y David estaba diciendo,
abatida está hasta el polvo mi alma. O sea, estaba en un momento tan árido de su vida. No era por falta de cosas materiales. Si nosotros leemos bien el pasaje y nos damos cuenta, él no estaba hablando de cosas materiales. Él no estaba hablando de que él en ese momento estaba en pecado. Tampoco estaba hablando de eso, de que él estaba de pronto en un pecado. Él en este momento estaba hablando que le hacía falta algo más allá de todo lo que estaba en el entorno material. Y yo he pasado por allí. Hubo un momento en mi vida donde yo pasé por un proceso que hasta dudaba de lo que Dios quería hacer conmigo, del plan de Dios en mi vida, porque estaba pasando por un proceso bastante difícil, un proceso donde alcancé algunos niveles de depresión. Y cuando estuve pasando en este proceso, me sentía tal cual como lo expresa David, con un abatimiento. No me estaba haciendo falta económicamente nada, no me estaba haciendo falta el alimento, no me estaba haciendo falta nada, pero había una ansiedad, una angustia en mi alma que yo no lo podía controlar. No había ningún problema, toda la familia estaba bien, pero dentro de mí había una ansiedad que yo no podía controlar. Y es lo que David estaba expresando en este salmo. Mira, dice, abatida está hasta el polvo mi alma. Después dice, te he manifestado mis caminos. O sea, es como cuando nosotros hacemos esas oraciones y preguntamos, Dios mío, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? No he terminado de salir una prueba. Cuando llega otra prueba, Señor, muéstrame si he cometido algún pecado. ¿Qué pecado he hecho yo para que esté pasando por esto? Era la misma expresión que el salmista David estaba diciendo. Estaba diciendo, te he manifestado mis caminos, te he mostrado realmente que he intentado de guardarme en integridad, he intentado de hacer las cosas bien, he intentado estar lo más recto posible delante de ti. Y si realmente hubiera sido una expresión de pecado, hubiera sido por un pecado, mira cómo dice David en el versículo 26, te he manifestado mis caminos y me has respondido. O sea que la situación que estaba pasando David era una situación que no era por un pecado específico, sino que había un vacío en su alma. Y yo sé que en este día el Espíritu Santo quiere hablar a tu corazón, porque sé que muchos están pasando por una situación bastante difícil, se están pasando por una situación de ansiedad, así como lo expresa en el versículo 28, se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame con tu palabra. Y en este día vengo a decirte de parte del Espíritu Santo de Dios, vengo a decirte esta palabra. Aunque realmente te sientas abatido y agobiado, Dios está contigo. No te preocupes, no te afanes. Dios está procesando algo dentro de nosotros. Todos pasamos por allí en algún momento. Todos pasamos por ese momento difícil en algún momento de nuestra vida, pero es necesario que nosotros vayamos a la presencia de Dios. David estaba expresando otra cosa importante e interesante, era que David estaba diciendo que no le hacía falta más nada, sino que le hacía falta que él lo motivara espiritualmente a través de su palabra, que él lo vivificara a través de su palabra. Y cuando estaba hablando de la palabra, como les decía ahorita, no estaba hablando de la Biblia, no estaba hablando del libro, porque en esa época ellos no tenían Biblia. Ellos fueron inspirados por Dios para escribir esta Biblia que tenemos nosotros físicamente, que la tenemos en una aplicación de celular. En esos momentos él no tenía una Biblia, él no tenía una palabra, no tenía una Torá, no tenía algo en aquel momento, pero él estaba diciendo que necesitaba una palabra, y cuando necesitaba una palabra era que necesitaba escuchar la voz de Dios que vivificara su vida. ¿Y sabes qué me hacía recordar el Espíritu Santo cuando escuchaba esta expresión? Me hacía recordar aquel milagro de Jesús cuando aquel hombre le dijo al Señor, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. David estaba diciendo, una palabra tuya me vivificará. Y la palabra, hoy tenemos nosotros la oportunidad no solamente de poder tener la palabra en físico para leerla todos los días, sino que también tenemos la oportunidad, si buscamos al Señor, de poder tener la voz audible de Dios que va a traer a nuestra vida la paz sobrenatural que nosotros necesitamos. La paz que nos hace permanecer de pie en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier tormenta. La presencia de Dios que desciende a nuestras vidas y que nos hace a nosotros salir adelante. David estaba hablando de que él se sentía agobiado. David estaba hablando de esto, pero él sabía
Él no estaba pidiendo algo material, él estaba pidiendo: yo quiero tu palabra, yo quiero tu voz, yo quiero que me sustentes con tu voz, yo quiero que me vivifiques con tu palabra. Él estaba necesitando la palabra que venía de la boca de Dios. Asimismo dijo Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que tú que me estás escuchando en este día, necesitas ser vivificado por la palabra de Dios. Busca en la palabra. Si tienes ansiedad, ora. Ora lo más que puedas. Aprovecha cada momento, cada instante cuando te sientas con esa ansiedad y ese desespero a buscar del Señor. Porque Él está ahí. ¿Sabes qué dice la palabra? Cercano está Jehová a todos aquellos que le buscan de verdad. Y yo sé que cuando estamos en esos momentos de desesperación, necesitamos tener cerca a nuestro Dios, necesitamos tener cerca al Espíritu Santo. Y Él está allí con nosotros. Entonces en este día quiero decirte que necesitamos a Jesús. Siempre lo diré. Necesitamos a Jesús. Jesús es la solución para toda la vida compleja que a veces nosotros tenemos, que las situaciones difíciles que a veces no podemos soportar. Y necesitamos de pronto a alguien que nos escuche, necesitamos un hombro para llorar. Ahí está Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, de lo cual dice la palabra que es el verdadero amigo, que Él escucha la voz de aquellos que claman a Dios. Él escucha las oraciones y Él está ahí pendiente de nosotros. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que Él tiene cuidado de nosotros. Y en este día quiero invitarte a que con una pequeña oración tú puedas aceptar a Jesús en tu corazón y realmente puedas tener este inmenso privilegio de tener en tu interior al dueño de todo el universo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero que hagamos esta oración y repitas después de mí. Señor Jesús, te doy gracias en este día por tu gran amor por mí. Señor, te necesito. Reconozco que soy un pecador, que he fallado miles de veces, Señor. Jesús, te abro mi corazón, te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amén y amén. Ahora yo voy a orar por ti. Padre eterno, en el nombre de Jesús, yo coloco en tus manos, Señor, cada persona que va a escuchar esta enseñanza. Señor, yo sé que has estado hablando en estos días acerca de la ansiedad, de el alma abatida, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú sustentándole, vivificándole, Señor, con tu palabra. Padre, que esa palabra, Señor, sea como la lluvia que cae en tierra seca. Se ve y se siente, Señor, cómo esa agua empieza a vivificar otra vez a aquellos que están muertos. Señor, en el nombre de Jesús, que en este día sea un día lleno de tu bendición, de tu gloria, de tu favor, y que seas tú, Señor, acompañándonos en cada una de las labores que vamos a hacer en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y recuerda que unos minutos con Dios te pueden cambiar la vida. Y aquí termina Unos Minutos con Dios. Síguenos en nuestras redes sociales.